ensayos que se tienen que realizar. Respecto a los modelos geotécnicos, tenemos que tener en consideración los estudios anteriores, ¿no? Para realizar un buen modelo geotécnico, para poder hacer buenos estudios. El análisis geomecánico también para obras superficiales. Eso también implicaría básicamente para obras subterráneas, pero en este caso no voy a tocar ese punto. Voy a abocarme básicamente a OpenPit, ¿no? Justamente la introducción de estos estudios son preliminares. Esto les va a servir a muchos de ustedes, de hecho. Por favor, presten atención. Usualmente en la universidad no les van a explicar de esta forma y les van a dar más que todo hoja y papel, ¿no? El momento de ustedes querer aprender, les van a dar hoja y papel. Usualmente no van a usar mucho las herramientas computacionales. Siempre van a estar ceñidos a eso, ¿no? Entonces, quizás yo quiero cambiar algo, quiero innovar, ofrecer talleres de uso de softwares para que ustedes puedan estar preparados, porque frente a un mundo competitivo, ¿no? Ya sea descentralización, en este caso, eh, las ofertas laborales son muy, bueno, son varias, pero usualmente no se las dan a las personas que no están preparadas. Por eso que yo les invito a que se preparen más y más y más, lean, investiguen, tengan un gran dominio y al momento de salir puedan enfrentarse a cualquier reto. Bueno, en el proceso de diseño de taludes de tajo abierto tenemos que tener en consideración justamente los modelos, dominios estructurales, los diseños y los análisis de implementación. Como ustedes pueden ver este flujograma, no voy a entrar mucho a detalle, pero sí debemos tener en consideración que justamente para hacer un buen modelo geomecánico es muy importante tener en consideración la geología, la parte estructural, al macizo rocoso y la hidrogeología. Muchos años de superiores ya sabrán lo que es un macizo rocoso, ¿no? Es la conformación de roca intacta más discontinuidades. La parte estructural hablo de estructuras mayores, menores e intermedias, ya sean fallas, pliegues, yaclasas, joints o como lo quieran denominar. De la parte geológica, o sea, de la geología, nosotros determinamos en base a lo que es la litología, ¿no? El tipo de roca, el comportamiento de sus parámetros físicos, cómo se está comportando actualmente en el talud o en las obras subterráneas. En la parte de la hidrogeología vamos a tener en consideración al agua, bueno, al agua subterránea en sí, ¿no? Siempre tenemos que estar monitoreándola, porque esto justamente puede ocasionar la desperdización y puede justamente ocasionar la inestabilidad. Estos modelos son muy importantes para tener en consideración un buen modelo geotécnico. A partir de los modelos geotécnicos podemos establecer justamente los dominios geotécnicos. Un dominio geotécnico básicamente es la igualdad en propiedades físicas que posee el mismo material. El macizo rocoso, los modos de falla, la parte estructural. Para ello tenemos que hacer una sectorización y plantear justamente un análisis estereográfico, ¿no? Que después nos va a dar nuestro análisis cinemático a escala de banco. Ya después de la elaboración de niveles de banco, vamos a niveles de interrampa, a niveles de overall o globales. Podemos de esa forma estabilizar en nuestros taludes de todos los niveles, ¿no? Evaluando los diseños de cada tipo de año. Para ello, tenemos que tener en consideración el tipo de proyecto en el cual nos encontramos. Usualmente hay los proyectos que se conciben de la primera fase, que es un proyecto conceptual. Luego los proyectos de prefactibilidad, los de factibilidad y luego los de diseños y construcción. Y finalmente la parte operativa, cuando ya estamos desarrollando propiamente el proyecto. Un modelo geológico bueno es justamente la recopilación de la información, ya sea la literatura, la geología pasada, la zonificación, en qué es lo que tenemos, ¿no? Eso es para un modelo conceptual. Un modelo de prefactibilidad ya involucra un poco más de investigaciones, ¿no? Justamente podemos hacer el estudio de calicatas o inclusive de estaciones o de perforaciones, teniendo en consideración, ¿no? También podemos hacer los estudios de geofísica. Los proyectos de factibilidad y diseño ya son más rigurosos, ¿no? Que involucran mayor inversión porque ya están seguros de lo que se va a realizar. Por ello es que se hacen investigaciones a más detalle. Igualmente los modelos estructurales, ¿no? Como primer concepto hacemos por fotografías aéreas, detectamos cuáles son las fallas mayores, ya yendo a niveles de diseño y operaciones, definimos los dominios estructurales de acuerdo a las estructuras. Igualmente esto va para las características de cómo influye, ¿no? Para nuestros modelos geotécnicos el nivel estructural. La parte hidrogeológica de igual forma, ¿no? Evaluamos de forma de grosso modo cómo las aguas subterráneas están afectando justamente nuestros modelos, ¿no? Nuestros diseños. Desde un diseño conceptual hasta un diseño de detalle, de ingeniería de detalle, ya tenemos que tener los piezómetros, inclinómetros, poder
definir dónde está nuestro nivel freático exactamente. A nivel operativo igualmente se tiene que hacer un monitoreo y control, porque justamente esto es lo que puede ocasionar la inestabilidad. Como les mencionaba, la roca intacta, propiamente dicha, la roca intacta no existe. Muchos habrán escuchado que se tiene que hacer ensayos con roca intacta, pero la roca intacta no es un modelo ideal, ¿no? De por sí, para que se forme una roca, ya tuvo que generarse justamente bajo ciertas condiciones, ¿no? Justamente la conformación de los minerales que tienen una orientación va a generar en isotropía. Entonces, desde ya no existe la roca intacta. Es un término que muchas veces se usa, pero es un término ideal y conceptual, pero no existe exactamente la roca intacta, ¿no? Eso es algo que siempre van a escuchar en la universidad, cuando lleven quizás el curso de geomecánica, perdón, mecánica de rocas o geotecnia, ¿no? Van a escuchar siempre muestras intactas o roca intacta. De por sí ya ese término no existe, no existe literalmente, ¿no? Pero se usa como término conceptual para poder caracterizar que el macizo rocoso se tiene que evaluar, ya que este siempre va a tener quizás un clivaje de los minerales. El mismo clivaje de los minerales ya presenta una discontinuidad, porque justamente representa el plano de debilidad, donde puede generarse la superficie de falla. Ahora, la resistencia de las fallas estructurales también se tiene que evaluar bajo ensayos de corte directo. Como un modelo conceptual, al inicio no, pero cuando se vaya avanzando a través de los proyectos a una ingeniería de detalle, se tiene que evaluar justamente con ensayos, ¿no? Si la falla es demasiada ancha, alrededor de una potencia de 1 metro, se tiene que caracterizar y contarse como un suelo, ya no como una roca, ¿no? O como una estructura. Y justamente hablamos de la caracterización geotécnica, que involucra los dominios estructurales y también involucra cómo está diseñado el modelo, ¿no? Litológico, en base a nuestros contactos, alteraciones, litología y el modelo estructural y los dominios estructurales, podemos plantear nuestra caracterización geotécnica, ¿no? Nuestros dominios geotécnicos. Ahora, ¿cuáles son las investigaciones que tenemos que realizar en campo? Esta es la parte fundamental. Tenemos que hacer un buen mapeo geológico y un mapeo geotécnico. Para ello, como ustedes pueden ver en la imagen, se tiene que realizar áreas de investigación. En este caso están evaluando bancos, ¿no? Como se puede visualizar en la imagen. Justamente la caracterización litológica tenemos que evaluar qué tipo de roca es lo más importante, y con qué contacto se encuentra. De esta forma vamos a poder evaluar, ¿no? En qué tipo de roca nos encontramos. Tenemos que evaluar también su resistencia, ¿no? Qué tan competentes son a que no estén muy fracturadas. Para eso sabemos las clasificaciones del macizo rocoso, que son el RMR, el GCI, que en este caso el GCI no es una caracterización, es un índice de resistencia, ¿no? Del tipo cualitativo. También se puede volver cuantitativo, ¿no? Considerándose el RMR del 76. El tipo de las estructuras igualmente, ¿no? Considera las fallas, los pliegues, los diques, los estratos que se tienen, el registro de las discontinuidades, ya sea por perforaciones o mapeo, la hidrogeología que se debe considerar siempre el agua subterránea, cómo estos pueden influir a través de filtraciones, generando la inestabilidad, la identificación de los riesgos geológicos justamente por la caída de rocas, deslizamientos, desprendimientos, en sí los movimientos de masas. Y las propiedades del macizo rocoso, ¿no? Como lo estaba mencionando, hacer una caracterización o una clasificación en base a un RMR, un GCI, que como les mencioné es un índice de resistencia, ya que es Geological Strong Index. El Q de Barton, que usualmente el Q de Barton es para una clasificación tunelera, ¿no? Para túneles. Específicamente para, si se dedican al subterráneo, van a usar mucho Q de Barton y RMR. Si se dedican a la parte superficial, se van a dedicar más que todo al RMR y GCI. La zonificación geotécnica, ¿no? Es también muy importante, como les mencionaba. Es importante saber cómo se están comportando las rocas bajo las delimitaciones estructurales, ¿no? Y obtener un dominio geotécnico. Ahora, el análisis también se engloba en la parte estructural. Muchas veces van a usar lo que es el deep direction, ¿no? Bueno, en el caso es lo que es rumbo y buzamiento, ¿no? O azimut, como lo quieran llamar, ¿no? El deep direction es lo que nos va a ayudar a representar justamente en los estadiogramas y poder delimitar nuestros dominios estructurales en base a las investigaciones geotécnicas que nosotros tenemos. Es muy importante saber que los pasos para generar un dominio estructural es primero concentrarnos en las estructuras mayores, ya sean las fallas o pliegues. En base a ello poder hacer delimitaciones y el agrupamiento de cada una de las investigaciones geotécnicas. Y de esta forma obteniendo resultados y acoplándolos. Y con cada uno de ellos vamos a poder delimitar nuestros
nuestros dominios estructurales. Como pueden ver, acá se genera una gran zona de análisis bueno, estructural, en este caso estratigrafíco, ¿no? Podemos ver las familias secundarias. En base a ello podemos generar nuestros dominios estructurales, ¿no? Generando los agrupamientos y cómo se están comportando. Ahora, ¿qué investigaciones de campo, ¿no? se realizan? Justamente lo que les estaba mencionando, ¿no? El mapeo geomecánico. Usualmente lo que se realiza es lo que es por celdas, ¿no? Una línea de detalle, lanzamos 1 metro y contamos las discontinuidades que intersectan justamente esta línea de detalle, obteniendo de esta forma cuánto es el número de discontinuidades que cruza por esta línea, ¿no? Eso también nos da una idea básicamente del GCI, ya que evaluamos la parte de las condiciones superficiales y estructurales. Igualmente con una celda de detalle que es mejor, ¿no? Las celdas nos permiten justamente, son ventanas. En subterráneo usualmente lo hacen 1 por 1 metro. En superficial como Tajo puedes evaluar y agarrar mayores ventanas, ¿no? Ya sea 10 metros por 8, pueden ser cuadrados o rectangulares, no se restringe a ningún parámetro. Básicamente va a depender mucho del criterio del evaluador, ya sea del geólogo, del ingeniero de minas o inclusive del ingeniero civil, ¿no? Que nos dedicamos justamente a esta rama. Ahora vamos a hablar un poco del muestreo, ¿no? Justamente de las rocas. Cuando hacemos las perforaciones, tenemos que evaluar este tipo de rocas de acuerdo a cómo los vamos a muestrear, ya sea con ensayos geomecánicos, ¿no? Ensayos del UCS, los triaxiales, los PLTs, corte directo si es para discontinuidades, y constantes elásticas. De esta forma vamos a obtener parámetros geotécnicos y geomecánicos para poder hacer nuestros análisis de estabilidad, que son demasiado importantes. Es muy importante también saber que tenemos que escoger las muestras representativas y no estar agarrando muestras que estén fracturadas o alteradas, que no van a representar justamente la condición del tipo de roca que encontramos a profundidad. Acá están algunas recomendaciones de las dimensiones que debe tener nuestra muestra, ¿no? Para PLT axial y diametral, ¿no? Cuando se van a realizar los ensayos, tenemos que tener en consideración siempre la longitud, la esbeltez, el índice de carga puntual que se va a obtener, ¿no? Porque a través del ensayo de carga puntual se obtiene lo que es el UCS, ¿no? A través de un factor de conversión de un índice K. La resistencia del ensayo de compresión uniaxial justamente nos menciona que es un UCS, ¿no? También tenemos que tener en consideración las dimensiones, cuántas son las muestras y los resultados mínimos que se tienen que tener para muestras homogéneas y heterogéneas. La resistencia de la tracción, conocido como el ensayo brasilero, ¿no? Que es una tracción indirecta en sí. A través del ensayo de la tracción indirecta podemos tener, bueno, la tracción directa aproximada, ¿no? Los módulos elásticos, que son los módulos que nosotros tenemos que usar para justamente usar los modelos numéricos, que son módulos de Young, Poisson, módulos de corte. Bajo esos ensayos se puede obtener. Para los ensayos de propiedades físicas, que ya sea la densidad, permeabilidad, porosidad, se realiza bajo esta normativa CTM, ¿no? Considerando que las muestras tienen que tener alrededor de un 20 por 20, siempre y cuando sean en sondajes del tipo HQ y NQ. Van a encontrar sondajes DQ también, que son más propensos, pero tienen que hacer una calibración siempre respecto a los resultados, ¿no? Los sondajes HQ es usualmente lo que se usa, ¿no? Aproximadamente son un diámetro de 60 milímetros, o sea, 6 centímetros, ¿no? Aproximadamente de diámetro. Igualmente para la compresión de los ensayos triaxiales debemos evaluar el tipo de confinamiento que se encuentra. El ensayo triaxial es un ensayo más completo porque nos va a botar los ángulos de fricción interno, la cohesión, nos puede dar también compresión e inclusive podemos hacer la obtención de parámetros de propiedades físicas, ¿no? Con lo que nos queda de la muestra podemos justamente usar las propiedades físicas y obtener los resultados correspondientes. El ensayo de corte directo en las discontinuidades igualmente, ¿no? Tenemos que agarrar muestras que no superen entre los 45 y 90 grados aproximadamente de la discontinuidad con un buzamiento aparente. De esa forma podemos evaluar justamente cuando le metemos al ensayo, podemos evaluar el ángulo de fricción y cohesión, ¿no? Pero de la discontinuidad, más no de la roca. Acá están una de las recomendaciones que nosotros planteamos justamente para el laboratorio, bajo las normativas ACTM, para carga puntual diametral, axial, compresión uniaxial, constantes elásticas, el ensayo de triaxial de compresión, la resistencia a la tracción o el método brasilero, ¿no? El corte directo justamente para discontinuidades y finalmente las propiedades físicas, ¿no? Son los ensayos
básicos, por así decirlo, o necesarios para poder caracterizar todo nuestro macizo rocoso en base a una data. Y puedes establecer justamente las medidas correspondientes, ¿no? Siempre siguiendo los estándares para poder obtener los mejores valores. Ahora, el ensayo de corte directo, como les mencionaba, es un ensayo que nos permite evaluar la discontinuidad. Este debe poseer justamente un ángulo de 45 a 90 grados de un buzamiento aparente. Debemos tener en consideración que para hacer este ensayo tenemos que tener 5 centímetros a partir de la fractura final hacia los costados, ¿no? ¿Por qué 5 centímetros? Porque justamente bajo eso se va a poner un cementante y se va a hacer, a la muestra se le va a hacer ensayar, ¿no? Que va a generar bajo esfuerzos horizontales un corte, ¿no? Se generan justamente los esfuerzos cortantes y los esfuerzos de compresión, que es básicamente los esfuerzos normales que vienen de la parte de arriba. Los labios superiores o inferiores deben estar completamente encajados, ¿no? No podemos tener justamente labios rotos. Como ustedes pueden ver acá no cumple. Una, porque no cumple los 45 a 90 grados. Y dos, acá el labio está roto. Por eso no se considera esta muestra. Igualmente, ¿no? Tenemos que hacer que las muestras encajen siempre. Acá no encaja, hay mucha apertura, no se cuenta. Aquí encaja, puede considerarse, pero tenemos que evaluar que sea de 45 a 90 grados. En este caso, es una muestra ideal. Entonces, esta es la muestra que sí se debe ensayar. Igualmente, cuando hacemos el embalado de las muestras, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que embalarlas, porque justamente en el transporte para los core chat o si no, también para el laboratorio, las muestras se pueden dañar, se pueden romper. Estas muestras rotas ya no nos sirven justamente para hacer nuestros análisis en laboratorio. Las muestras siempre tienen que estar empaquetadas con una bolsa de burbujas o con tubos de PVC antes de hacer envueltas, ¿no? Con esta bolsa de burbujas. En el caso de las muestras de corte directo, se les embala con un plástico para que no pierdan justamente esos labios, ¿no? No queremos que se rompan estos labios, que son muy importantes al momento de hacer el corte directo. Por eso que se embala primero con un plástico, luego se pone el plástico de burbujas, luego un tubo PVC para poder cuidar la muestra, que permanezca, por así decirlo, no se fracture en el viaje o se golpee. Ahora, también tenemos que tener mucha consideración que en mina y en laboratorio varían en la cantidad de muestras. ¿Por qué? Porque en mina ustedes ven los core chat, las cajas de logueo, que pueden decir, ¿no? O sea, aparentemente sí considero como una muestra, pero en el momento del transporte hasta llegar al laboratorio, la muestra se puede romper, la muestra se puede dañar, puede ocurrir muchas cosas, ¿no? Entonces, de lo que teníamos 14 muestras, por así decirlo, presupuestadas, nos ocasiona justamente 12 muestras, ¿no? Son las que nos llegan. Entonces, hemos tenido una pérdida de 2 muestras, o si no, 8 muestras. En este caso no es porque se haya roto. Quizás el muestreo que nos está dando las muestras, el que consideró las características que no tuvo el cuidado de ver los estándares, nos dan muestras que no cumplen las condiciones para poder evaluar. Entonces, de las 16 muestras que envían, 8 son ensayadas. Se tiene que tener mucho cuidado con eso. Igualmente, ¿no? Estos son algunos proyectos donde ha pasado esos casos. Ahora, estas son las muestras extraídas en campo, ¿no? Justamente cuando van a campo pueden hacer justamente la extracción de las muestras, ya sea por bloques o una muestra de mano que va a ser ensayada. Cuando se llega al laboratorio, justamente, igualmente, ¿no? En las perforaciones, las muestras extraídas se tiene que tener mucho cuidado con las validaciones del laboratorio. Y igualmente, ¿no? Hay una reducción de muestras de acuerdo a las características, siempre y cuando tiene que cumplir los ciertos estándares, que sea intacto, tenga discontinuidades y se mantenga. Ahora, algo que es muy importante tener en cuenta y evaluarlo es justamente eh, los suelos, ¿no? Porque nosotros sabemos que las fallas se comportan como suelo, ya que es un material ya que ha sido muy disgregado, ¿no? Es un material fino, justamente es el gouge, que justamente jala roca fracturada y alterada, y genera un halo de alteración. Y este material fino, que usualmente son arcillas, es la sericita, ¿no? Entonces, ese material del suelo tenemos que hacerlo evaluar, tenemos que ponerlo a ensayos. Ya no se comporta como una roca, sino se comporta como un suelo. Y siempre se debe tener cuidado. Igualmente, ¿no? Acá podemos ver la extracción de las muestras del tipo de suelo y acá está la falla. La falla es la que se va a comportar como del tipo de suelo. Es por eso que se van a extraer bloques de esta falla y se va a hacer un ensayo bajo el ensayo triaxial, pero para suelo. Acá están las rocas, justamente acá tenemos una muestra de falla que se va a tener que evaluar.
justamente del tipo residual. Ahora, tenemos que tener en consideración justamente también la extracción de muestras inalteradas bajo el tipo de recopilación de muestras del tipo Shelby, ¿no? Que simplemente son la recopilación de muestras finas. Se mete en un tubo y se extrae la muestra, y ese tubo se toma en consideración para hacer el muestreo en laboratorio. Estas pueden ser justamente envueltas por una parafina, ¿no? Que es una seda que se derrite para evitar justamente que la muestra pierda humedad, ¿no? Que se congele o sea golpeada también dentro del transporte. Los bloques tallados que también son muy importantes. Eh, eh, ya, las muestras que son extraídas justamente por bloque eh, son las muestras que se extraen justamente de los suelos porque queremos hacer grandes estudios, ¿no? No solamente aplicar ensayos triaxiales, pueden ser ensayos de corte directo, dependiendo a qué utilidad le queremos dar. Estos bloques usualmente son de 30 por 30 centímetros, ¿no? Primero se extrae el bloque, luego se embala y luego se pone en una caja para el envío para que no sea golpeado. Acá les presento un video, quizás no se escucha mucho el volumen, es donde se designa justamente el área donde se va a hacer el muestreo y se extrae un bloque, ¿no? Están justamente haciendo las marcas para extraer el bloque. Y poco a poco de esta forma van sacando la muestra inalterada que se quiere obtener, ¿no? Se llama inalterada justamente porque el bloque que van a contener adentro es la humedad que van a evaluar, ¿no? O sea, adentro van a sacar una muestra de este bloque de 30 por 30 centímetros y lo que van a ensayar es lo que está su contenido en el interior. Para que no pierda humedad, es la muestra que va a ser, por así decirlo, la mayor representatividad. De por sí, el término también de suelo inalterado, muestra inalterada, tampoco existe, ¿no? Desde ya por haberlo sacado de aquí, ya las condiciones han cambiado. ¿Qué condición ha cambiado? Pues la condición de confinamiento. Ya no está siendo confinada, sino está presentando un desconfinamiento. La muestra puede en este momento expandirse, entonces ya ha sido alterada. Hay quizás un poco de términos, ¿no? Un poco de tecnicismo para no tener mucha ambivalencia. Justamente como ven, ese bloque de suelo es extraído y inmediatamente se embala, ¿no? Para no perder su humedad. Y es así como se hace justamente la extracción de muestras. Ahora también con los suelos disturbados, como les mencionaba, ¿no? A veces se puede presentar justamente rocas un poco fracturadas y materiales de suelos, que también en este caso se recomienda que se haga la obtención de densidad in situ, ¿no? Justamente pueden usar varios métodos, ¿no? Pueden usar justamente el muestreo por trinchera o si no usar el cono de arena, y ya esos parámetros que están obteniendo justamente en campo, luego se hace una réplica en laboratorio, ¿no? ¿Para qué? Para poder determinar los parámetros que uno está obteniendo y poderlos replicar, ¿no? Pasar del campo al laboratorio y presentarlo como lo que es la realidad. Las investigaciones geotécnicas, justamente los ensayos de laboratorio, tienen que cumplir ciertas restricciones, como les estaba mencionando, bajo las normativas de la ACTM. Acá podemos ver los ensayos de carga puntual, el UCS, las constantes elásticas, los triaxiales a tres presiones, con variaciones de los confinamientos, el ensayo de tracción indirecta, ¿no? Que es el ensayo brasileño, el corte directo para las discontinuidades, las propiedades físicas para las rocas, y también se puede hacer la velocidad sónica para obtener, es un ensayo no destructivo, ¿no? Justamente para las propiedades físicas es un ensayo muy simple, ¿no? Que demanda un horno, agua, un flexómetro, un- una balanza, ¿no? Y justamente también para medir la temperatura, ¿no? Entonces diseñamos un bloque de tamaño de cubo, lo sumergimos en agua, lo hacemos secar, extrayendo todo el agua y así podemos obtener propiedades físicas, ¿no? No es difícil, es algo que se puede hacer inclusive en casa. Ahora, los ensayos de carga puntual en PLT, creo que la universidad sí tiene un PLT, pero creo que está descalibrado, ¿no? Y justamente el índice de resistencia es lo que nos va a medir, ¿no? A través del índice de resistencia podemos obtener justamente el ensayo de UCS, ¿no? Evaluando el diámetro
o el ancho de nuestro core como lo que vamos a evaluar. Ahora hay ensayos tanto diametral, axial y para muestras irregulares según la normativa 5731 del 2016. Entonces tienen que evaluar de acuerdo a qué muestra están extrayendo y cómo la quieren ensayar. La compresión uniaxial igualmente, ¿no? Son muestras que se extraen aproximadamente de 20 centímetros, si es para sondajes HQ. Lo que nos va a determinar básicamente es la resistencia máxima de la roca, ¿no? Pero sin confinamiento, ¿no? Es desconfinada. El ensayo triaxial, que igualmente, ¿no? Se hace el ensayo bajo un cierto confinamiento establecido, ¿no? Esto lo pueden establecer justamente bajo los criterios de Hooke-Brown, usando la relación justamente de Shorey, ¿no? Shorey te plantea justamente la relación de los parámetros K. A través del ensayo de compresión uniaxial determinas la profundidad a partir de las ecuaciones de Hooke-Brown y puedes establecer un confinamiento aparente. Ese confinamiento lo tienes que hacer variar con más menos 2 pascales por arriba y por abajo y obtienes justamente las tres condiciones del ensayo triaxial para un confinamiento aproximado, ¿no? Y con esto podemos obtener justamente la cohesión y el ángulo de fricción interno de la roca. La resistencia a la tracción, que es el ensayo brasileño, ¿no? Que se realiza justamente con estos discos. Justamente el ensayo nos va a determinar la resistencia a la tracción, pero lo hacemos de forma indirecta porque la rompemos. Generamos compresión y de esta forma también vamos a generar, sus esfuerzos para el lado contrario a través de una conversión, vamos a obtener la tracción. Los cortes directos que justamente les mencionaba, ¿no? Que tenemos que tener 5 metros de acuerdo a la normativa que nos indica para tener justamente la discontinuidad. De esa forma evaluamos a la discontinuidad. ¿Qué vamos a determinar? Su cohesión y ángulo de fricción, pero de la discontinuidad, ya sea natural o simulada en el corte que se esté dando. Ahora vamos a los ensayos dinámicos, que son las constantes elásticas, ya sea por velocidad sónica o por la deformación que va a presentar. Justamente se ponen celdas y se mide la deformación de acuerdo a una compresión. La velocidad sónica simplemente es el paso de ondas P y la resección de ondas S, ¿no? De esta forma vamos a obtener módulos de Young, módulo de corte, módulo de Poisson, que son muy importantes para los modelos numéricos que nosotros queremos evaluar. Ahora un modelo geotécnico. Como les estaba mencionando, un buen modelo geotécnico involucra lo que son la parte de la geología, la parte estructural, el macizo rocoso, la hidrogeología. Para ello, los modelos geotécnicos que se tienen, o sea, ustedes pueden verlo en la imagen y se parece a un modelo geológico. Un modelo geológico y un modelo geotécnico deberían parecerse, porque al final la litología o el comportamiento de la roca responde al tipo de roca, ¿me entienden? O sea, por así decirlo, ¿no? El color verde me indica que es caliza, ¿no? Esto es caliza, pero acá me dice, esto es caliza brechada. Según la geología o la litología me dice que esto es caliza brechada. Pero ambos, ¿qué son? Calizas. ¿Las puedo englobar bajo la misma característica? Pues sí, ¿no? La caliza arcillosa igualmente, ¿no? Puede englobarlas bajo mismo nombre, o sea, todos son calizas al final. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que sus propiedades son diferentes. O sea, uno es menos resistente que la otra. Y eso es lo que engloba un modelo geotécnico, ¿no? En este caso es un modelo geológico, como pueden verlo, ¿no? Entonces ahí podemos ver las litologías, la geología y esas variaciones. En un modelo geotécnico, estas desigualdades o diferencias serían lo mismo, porque eso es lo que engloba un modelo geotécnico. E inclusive se divide por dominio estructural, ¿no? Cuando veamos las fallas. Aquí podemos ver el modelo estructural ya plantado por la cinemática de acuerdo a las investigaciones geotécnicas que se tienen, ¿no? Ahí podemos ver que lo ha dividido en tres dominios geotécnicos. Este es un proyecto que se realizó justamente para Pan American Silver, justamente la evaluación de una desmontera, ¿no? Se plantean los dominios estructurales y cómo estos varían de acuerdo a su diseño. Ahora, el modelo estructural está englobado justamente por las fallas principales, ¿no? Las estructuras mayores, que tienen mucho que ver cómo la están cortando a mi tajo, ¿no? Mi diseño. Justamente estos dominios estructurales son las que poseen mayor potencia. Es por eso que menciono que hay que caracterizar a la falla. Es muy importante caracterizar la falla y no tratarla como una roca, sino como un suelo, porque eso es lo que ocasiona la falla. La falla tritura, rompe, degrada, altera, ¿no? Ahora este es un modelo geomecánico, como le estaba mencionando antes. O sea, un modelo geotécnico se agrupa de acuerdo a las mismas propiedades físicas que tengan y al dominio estructural. Un modelo geomecánico se va a diferenciar justamente por el RMR, ¿no? Cómo se presenta el macizo
rocoso en la parte superficial y cómo podemos estimar cómo está yendo adentro, ¿no? Para ello necesitamos un buen modelo geológico, un buen modelo estructural, un buen modelo geotécnico y evaluar el macizo rocoso. Entonces, ahí podemos ver cómo se está generando justamente este modelo. Y podemos ver que el rojo tiene una puntuación baja. Significa que esta zona es muy débil y las demás zonas son más competentes, ¿no? Son zonas más que no presentan mucho riesgo. Ahora, estas propiedades que nosotros hemos mencionado anteriormente, justamente para determinar los ensayos de las propiedades físicas, ya sea el peso específico, la compresión uniaxial, el valor de μ que es obtenido a través del ensayo triaxial, ¿no? Y la disturbancia, que es uno de los parámetros que se puede obtener de varias formas, ¿no? Ya sea con Hook and Rose o una disturbancia planteada justamente por Rindle and Stacy. Son valores que se tienen que dar de acuerdo al tipo de minado que se esté haciendo, ¿no? Si hay mucha voladura, la relación de esfuerzos, no solo tiene que evaluar una variable, sino varias. Acá tenemos justamente la ecuación de la relación del envolvente de Hooke, ¿no? Como podemos ver, Hooke and Brown plantea un envolvente, ¿no? Como Moore-Coulomb, que plantea básicamente del modo lineal, ¿no? Justamente bajo también sus envolventes, que les genera una variación lineal. Acá podemos ver que primero tenemos que tener los ensayos de tracción, los ensayos de compresión, y aquí se manifiestan los ensayos de la tracción, ¿no? Justamente en sigma 3. Y acá los ensayos de lo que es el ensayo triaxial. Igualmente, ¿no? También tenemos que caracterizar la discontinuidad. Justamente se tiene que lograr lo que es la superficie de falla. Quizás en muchos mineros, cuando ustedes estén trabajando, no lo consideran de esta forma, ¿no? Lo consideran bajo... De hecho, ni siquiera lo consideran, solo ponen en isotropía y lo hacen, ya, bueno, lo hacen correr en el software. Tienen que ustedes caracterizar la falla justamente con envolventes no lineales, ¿no? Son envolventes no lineales. Entonces, esa variación es lo que caracteriza o representa más la realidad. Ahora, este es un modelo hidrogeológico, ¿no? Cada tipo de litología tiene una permeabilidad distinta, ¿no? Una conductividad diferente a las otras. Entonces, el modelo hidrogeológico se plantea de esta forma, ¿no? Ahí podemos ver las variaciones, ¿no? También tenemos que tener en consideraciones las estructuras, cómo se están conduciendo, cómo se conduce el agua subterránea y todo ello. Y es muy importante tener justamente la evaluación del modelo hidrogeológico. Ahora, vamos a ver algunas investigaciones que se hacen en campo. En campo vamos a hacer justamente las perforaciones, ¿no? Que es el DDH, que es el Diamond Drill Hole, ¿no? Que son, con esto vamos a poder justamente nosotros hacer el logueo, obteniendo el RMR, tenemos que hacer un control de muestras justamente para hacer los ensayos. Las perforaciones pueden ser orientadas teniendo un alfa y un beta, usando el software DIFS podemos darle justamente, detectar, ¿no? Cómo está su cinemática en toda la representación del sondaje. Estaciones geomecánicas que nos representen justamente las ventanas, las líneas o inclusive la fotogrametría que podemos realizar. De esta forma podemos representar justamente la clasificación del macizo rocoso que vayamos a encontrar. Las calicatas también, muchos dirán, pero la calicata es en suelos, no en rocas. Exacto, el primer estrato es suelo y el otro estrato es roca, si se dan cuenta. Entonces, cuando hacemos la excavación podemos encontrar roca. No solo se evalúa un suelo, sino también podemos evaluar la roca. En este caso podemos hacer línea de detalle o inclusive por celdas, ¿no? Pero se hace bajo una profundidad determinada. Los ensayos de PLT, que es el Point Load Test, ¿no? Que justamente es el ensayo de carga puntual que nos determina en los ensayos UCS. Estos ensayos también se pueden hacer en campo, no necesariamente en laboratorio. Llevan el equipo y lo hacen ahí, ¿no? El ensayo del martillo de Smith, que es un ensayo netamente de en campo, que es muy empírico a través del rebote y bueno, la dureza del material, podemos determinar cuánto es el UCS aproximado. Pues es un ensayo inexacto, ¿no? Porque es rápido y de acuerdo al rebote nos lo califica, ¿no? Entonces ahí puede tener variaciones de acuerdo al tipo de rebote o al tipo de resistencia, o inclusive en la dirección que estemos haciendo el ensayo. Los ensayos geofísicos, ya sea el MAS, el MAN, el MAN-W, ya sean ensayos sísmicos o ensayos eléctricos, ¿no? Podemos determinarlo, ¿no? Justamente las topografías eléctricas dependen, ¿no? Del costo de los proyectos. Si tienes mayor inversión, pues una tomografía eléctrica. Si no hay mucho, pues sísmicos, ¿no? Por golpes. Los análisis geomecánicos, al final de todo, o sea, todos los estudios que hemos realizado para las investigaciones nos va a servir, porque así vamos a poder nosotros ver la estabilidad del talud, ¿no? Al final lo metemos al software y de acuerdo a sus propiedades podemos evaluar los factores de seguridad, la disturbancia, las fallas, dónde podría presentarse posibles
posibles riesgos, ¿no? Tenemos que siempre evaluar todos los ámbitos. Evaluar igualmente, bajo un análisis de peligro sísmico, podemos plantear el coeficiente de aceleración y podemos determinar la inestabilidad en ciertas regiones, siempre evaluando todos los tipos, ¿no? O sea, todas las consideraciones. Siempre debemos evaluar todas las condiciones que se puedan dar. Igualmente, este es un proyecto en el cual estamos considerando carga justamente en esta interrampa, justamente los vehículos pasan, ¿no? Vemos la inestabilidad, cómo se genera a nivel de interrampa. Como podemos ver, bajo un estado pseudoestático se genera 1.01, ¿no? Justamente en el límite de los diseños recomendados por los estándares de Rittenstacey. Y el factor estático, que es 1.41, ¿no? Que nos menciona Rittenstacey que tiene que ser superior a 1.2. Para pseudoestáticos tiene que ser mayores a 1. En este caso es 1.01, ¿no? Entonces, como decirlo, se salva. Estás jugando con fuego porque estás en el límite, ¿no? Ahí quizás esto se puede estabilizar un poco más, ¿no? Quizás haciendo una bancada, ¿no? Quizás no aplicando muchas cargas. Se tiene que evaluar varios parámetros para hacer un rediseño, ¿no? O proponer algún método de solución. Y bueno, eso sería prácticamente todo de la exposición. Ha sido un poco breve, justamente la parte de la introducción a los estudios geomecánicos en OpenPit. Respecto a cualquier duda o consulta, porque ya vamos a pasar a esa parte, podrían hacérmela con toda confianza, ¿no? Comprendo que son estudiantes, ustedes también están viendo en qué me debo especializar, esto me gusta más, esto me gusta menos, la geomecánica no me gusta, es aburrida, es muy matemática, no es para mí, o me llama más la atención los minerales, ¿no? O sea, por ese lado también podrían preguntar, ¿no? Siempre paren de curiosos, porque es lo que les va a ayudar a llegar muy lejos, pues, ¿no? Siempre investiguen, porque ahora mismo con las tecnologías y la implementación de todo, créanme que muchos de los puestos de geotécnicos y geomecánicos están llevándose a otras universidades, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veo a los chicos y están preparados, dominan el lenguaje de programación, Python, las bibliotecas, las librerías. Por ejemplo, ahora mismo no todo es Leapfrog, Mansa y Datamine. Esos softwares ya creo que todos los dominan, ¿no? Deben enfocarse justamente a softwares más especializados. Bueno, si quieres dedicarte como geotécnico y geomecánico, debes usar justamente softwares más fuertes, ¿no? Justamente la implementación de Plaxis, FLAC, y no solo con eso, ¿no? O sea, también puedes ir justamente, como les menciono, al lenguaje de programación, que son justamente darle ciertas variables y generar estas transformadas, ¿no? Porque al final todo es lenguaje matemático. Tú tienes que comprender cómo funciona el software. El software no es algo que tú agarres, manipules y entiendas y ya tengo el resultado y con eso me quedo. No se trata básicamente de eso. Se trata de, por entender el software, tener esta familiaridad con el lenguaje de programación y computacional que se busca para tener de esa forma una mayor comprensión. Porque cuando ustedes sustenten proyectos, porque les va a pasar cuando egresen a futuro, se van a preguntar por qué no estaba preparado, me faltaba esto, perdí el trabajo por este motivo, muchas cosas les va a pasar, ¿no? Siempre amplíen su visión, amplíen su conocimiento, no solamente se centralicen en, oye, ya gané dinero y ahí me quedo, o sea, soy feliz, ¿no? Me contento con esto, ¿no? Háganlo más que todo por el conocimiento que ustedes van a adquirir. Cuando ustedes estén trabajando, al año yo creo que se van a aburrir de su trabajo, porque es lo mismo, es tan monótono que se llegan a aburrir. Y justamente en la variabilidad está el gusto, ¿no? O sea, cuando ustedes hagan otras actividades, van a encontrar ese gusto, ¿no? A aprender nuevas cosas, a poder hacerlo más tangible, ¿no? Y eso, ¿no? Eso es una gran recomendación que yo les puedo dar, ¿no? No se contenten con lo mínimo. Yo sé que quizás en la universidad no les dan las herramientas que ustedes necesitan, ¿no? Pero muchas veces depende también de nosotros mismos, no de los docentes. Yo entiendo que los docentes ya están mayores, quizás un poco desactualizados, quizás no haya mucho interés por su parte. Como les menciono, ustedes trabajan un año, o sea, ya sepan todo, casi todo el dominio de cómo se realiza y se llegan a aburrir. Ahora, imagínense los docentes que han trabajado más de 10, 20, no sé, deben alguno de 30 años, porque sí hay. Eh, ¿Cómo crees que están los docentes? Los docentes
no crean que tienen esa motivación, oye, sí, te voy a enseñar, oye, ven, ¿no? O sea, ya son 30 años que han pasado. Eh, por ese lado también compréndanlos, ¿no? O sea, como les menciono a ustedes, bueno, les va a pasar, ¿no? Se van a aburrir cuando ya lo dominen, por así decirlo, por completo el proceso. Porque no es nada difícil, o sea, aprender algo no es difícil. Al año yo creo que todos ya lo podrían entender o comprender, ¿no? Y todavía se podrían volver masters. Y, y no está mal, o sea, no está mal comprenderlo rápido. Inclusive si se demoran en aprender, lo van a aprender, sea bueno o malo, ¿no? Lo van a entender y lo van a comprender. Eso más que todo. Sí, podemos pasar justamente a las preguntas. Si tienen alguna duda o consulta, me la hacen saber. Pueden prender su micro o bueno, por escrito. No sé cómo sería ese manejo. Eh, ahí me consultan, por favor. Cualquier duda, con confianza, ¿no? Tampoco no soy un egresado de muchos años, ¿no? Yo egresé en el año 2022. O sea, ¿hace cuánto? Prácticamente hace 2 años, ¿no? 2023, 2024, hace 2 años. Ya hice mi sustentación el año pasado, ¿no? Después de un año de egresado. Y ahí. Y a ver, consúlteme cualquier pregunta o duda. Sí, chicos, con todos y agradecemos enormemente su participación y el ingeniero Fernando está abierto a todas sus preguntas, algunas opiniones, lo pueden dejar en el chat o prender su micrófono. Bueno, al parecer ya entendieron. Bueno, sí, ya. Adelante, Sí, sí, compañero Alex. sí. Sí, sí, ingeniero, buenas noches. En primer lugar, agradecerle por la ponencia. Y si bien es cierto, nosotros todavía estamos enfocados ahorita, ¿no? En decidamos por qué rubro o especialidad nos vamos a enfocar, pero estamos todavía en el que es el tema de aprendizajes. Entonces, considerando esa línea, usted nos ha hablado de destajo abierto, todo ello. ¿Nos podría quizá recomendar o mencionar los programas o softwares que usted considera indispensables, ¿no? Y que nosotros desde ya, algunos estamos a puertas de salir, nos podemos ir familiarizando con algunos de ellos. Y bueno, eso sería, ingeniero. Sí, sí, por supuesto. Bueno, por parte de geotecnia, geomecánica, justamente usar los software de Rock Science, ¿no? Justamente estaba hablando con Gonzalo si es que se podía hacer un taller de forma gratuita, ¿no? Más que todo para ustedes, ¿no? Que yo sé que muchos ya están a puertas de egresar y les entra ese miedo, ¿no? Oye, me falta LeapFrog, oye, me falta ArcGIS, me falta Civil, me falta CAD, me falta Excel, me falta, no sé, Word, puede pasar, ¿no? Y les entra ese miedo, ¿no? O sea, no se sienten preparados, ¿no? Yo en la universidad de igual forma, ¿no? Yo aún así no me sentía preparado, ¿no? Sentía que el trabajo que me iban a dar quizás iba a ser algo que yo desconocía. Y pues no, la verdad es que fue lo mismo, así que no tuve ese problema, ¿no? De desconocimiento. Pero también pasé, ¿no? Justamente momentos de desconocimiento cuando no entendía algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, yo al entrar recién a esta parte, ¿no? De los tajos abiertos, fue algo nuevo para mí porque yo siempre me había evocado a subterránea. Siempre estaba en la parte subterránea, subterránea, subterránea. Yo hacía análisis por sublevel stopping, cut and fill, batch and fill, circados, o sea, siempre hacía los análisis de estabilidad, la supervisión de los sostenimientos en interior mina. Como practicantes, como trainers o inclusive como juniors, ustedes no crean que les van a dar responsabilidades muy fuertes, ¿no? A los practicantes no, a los juniors quizás un poco más. El que les dan responsabilidades más fuertes son a los ingenieros, netamente, que deben dominar el procesamiento. Pero como les comentaba, ¿qué software puedes usar? Justamente los software de Raw Science. En este caso, por ejemplo, este análisis
se hizo con software de Rocksign, que es el Slide, ¿no? Justamente el software Slide en 2D. Usualmente también hay el 3D, pero tienes que dominar justamente el modelamiento. Ya Mina tiene sus modelamientos litológicos, pero tú los puedes usar, ¿no? Justamente quiero usar yo un taller, quiero hacer un taller, primero yéndose a la parte inicial, ¿no? Hacer las propiedades geotécnicas o geomecánicas, porque eso no les van a enseñar en la universidad y yo lo sé, ¿no? Por experiencia. Hacemos primero los estudios preliminares, luego hacemos la parte de cinemática, luego hacemos la parte de dominios, luego la parte de análisis por bancos y luego la parte finalmente del análisis de estabilidad, ya sea a nivel interrampa y global. Pero ojo, esto es para la parte open pit, esto es para tajos abiertos, estos son para Bamba, Santa Mina, Quellaveco. Yo sé que muchos aspiran a trabajar en tajo abierto, ¿no? Es el sueño de cualquiera. Y esto es lo que hacen en estas mineras, ¿no? Esto es lo que se hace usualmente para los tajos, ¿no? El control, el monitoreo de la análisis de estabilidad. Ahora, para subterránea, tenemos que usar otros softwares, que son justamente el Slide, también podemos usar FLAC, ¿no? O sea, son softwares que hacen el análisis de modelamiento numérico, que es esta representación de creo que no lo he mostrado en la presentación, no se me ha pasado esta diapo. Justamente el análisis de modelamiento numérico, para el cual tú necesitas las constantes elásticas, ¿no? Con el constantes elásticas tú puedes ver el comportamiento del material. ¿A qué me refiero con modelamiento numérico? Me refiero a la deformación del material, su comportamiento ya sea plástico, elástico o llegue a fallar, ¿no? En su curvatura, ¿no? Entonces, justamente este software me da a conocer esa variabilidad que tienen. Justamente los modelos numéricos están sujetos a métodos de elementos finitos, a diferencias finitas, elementos de borde. Bueno, cualquiera de ellos se puede evaluar justamente con el software Phase2, ¿no? Ese es el que yo usaba en Colpa, ¿no? Yo usaba Phase2. Actualmente es RC2, ¿no? Si tienen las licencias de RC2, aplíquenlas. Usualmente muchos tienen las herramientas, pero no tienen la practicidad de cómo usarlo, porque no tienen la data. Muchos de ustedes seguro ya tendrán Leapfrog, ¿no? Ya la habrán conseguido de alguna forma, ¿no? Leapfrog, Mansa, ya la tendrán. ArcGIS ya todos deben tener, ¿no? Todo geólogo tiene ArcGIS. De alguna u otra forma, yo no sé cómo, pero ya las tienen. Entonces, muchas veces, ¿no? Oye, ¿cómo lo uso? Tienes el software, pero no sabes usarlo. Entonces, justamente esos talleres, ¿no? Que te van a ayudar. O sea, muchos de ustedes quizás ya sepan hacer algún tipo de mapa, ¿no? Si hacer un mapa geológico, si hacer un mapa estructural, si hacer un mapa de peligros, de riesgos, aplico meteorología de SATI, ¿no? Tienes el conocimiento, pero ahora profundízalo, porque cuando vayas a trabajo te van a pedir profundizar eso. Entonces, eso no hay, ¿no? Entonces, yo quiero justamente brindar el servicio no, el taller, ¿no? Un taller gratuito para ustedes, ¿no? Obviamente no va a ser complejo, va a ser muy sencillo, va a ser entendible, para que ustedes entiendan y se familiaricen, justamente para los egresados que ya están a punto de salir. Salen y justamente no les va a gustar la rama de la geotecnia ni la geomecánica, hasta van a odiar esta rama. ¿Por qué? Porque usamos muchos softwares, ¿ya? Tienes que tener una buena comprensión de la matemática. Si no tienes ese dominio, ese nivel, justamente no te va a gustar, ¿no? No te va a gustar, no te va a llamar la atención, vas a odiar la rama, vas a maldecir a los profesores, luego a mí también, ¿no? Eso puede pasar. Pero sí, ahí vamos a hacer justamente un taller que voy a coordinar y ahí lo organizo. Todos están bienvenidos. Ahí también les voy a pasar los softwares que de alguna forma se han conseguido, ¿no? De alguna forma. Pero ahí están. Y vamos a hacer aplicaciones, ¿no? Yo les voy a pasar la data. Obviamente voy a quitar todas las... No voy a mencionar de qué lugar es la data, ¿no? Es data, ¿no? Mía, personal, ¿no? Que no, bueno, no van a obtenerlo en un... Sí, pues es data limpia, ¿no? O sea, no se preocupen por ese lado. No es nada ilegal. Sí, había otra pregunta más. Buenas noches. Sí, tenía una consulta. Lo siento, no puedo escribir por el chat porque estoy en el carro, pero justamente cuando vi que iba a haber la ponencia sobre geomecánica, me puse a ver un poco y encontré un documento de Oceano Smith donde da ciertos criterios de cómo se debe dar un proceso geomecánico, ¿no? Entonces hay como criterios de aceptación, criterios de falla, y más o menos esos, o sea, el Estado eso es algo como que te obliga, que debes de cumplir, o es algo de la empresa, y digamos, ¿quién se encarga de verificar que estás cumpliendo con todos los criterios correctamente?
o cómo es que se da que el Estado vea que está cumpliendo, no sé, más o menos que haya un criterio que sepa que el proceso geomecánico está siendo correcto. Ok, perfecto. Sí, justamente te refieres a los INERMIN del año 2017, que son las normativas que se aplican. Y sí, justamente hay las auditorías. Las auditorías son lo que se encarga de corroborar que, bueno, que el Estado envía, ¿no?, a sus auditores a corroborar y supervisar que se estén cumpliendo justamente los estándares de seguridad, la implementación de todos los equipos que se tengan que realizar. Por ejemplo, para minas subterráneas, usualmente envían, si no me equivoco, 2 auditorías anuales, dependiendo de la crisis de la mina, ¿no? Por ejemplo, bueno, es algo que sí se debe saber. Mina subterránea es más peligrosa que tajo abierto. Ya deben saber eso, ¿no? Ya deben tenerlo planteado. Usualmente por eso Sinermi envía 2 visitas técnicas anualmente para realizar las investigaciones debidas, ¿no? Ahora, los criterios que se alinean de acuerdo a lo que tú me consideras, ¿no? Los criterios de diseño, cómo evalúan la estabilidad, igualmente, ¿no? Justamente las auditorías van a eso, van a supervisar, van a ver cómo se esté cumpliendo. Cuando llegó justamente Sinermin, si no me equivoco, hacia Colpa, nos pedía justamente el mapeo, el análisis del sostenimiento, queremos hacer pruebas de arranque, si tu sostenimiento está cumpliendo justamente las 21 toneladas recomendadas por, bueno, es 1 tonelada por pie para split set y para pernos helicoidales son 3 toneladas por pie. Si son splits, por ejemplo, helicoidales de 7 pies, o sea, son 7 pies, si les dijo que es 3 toneladas por pie, ¿cuánto sería? 21 toneladas. Entonces, aproximadamente, el perno split helicoidal, perdón, el perno helicoidal tendría que aguantarte unas 21 toneladas, ¿no? Porque es un cálculo aprox. Cuando hacemos las pruebas de arranque, bueno, Sinermin mismo viene y dice, quiero que jalen este perno y este perno, ¿no? Por pull test. Si no cumple los estándares, o sea, si no te cumple un perno nomás, te vetan, te ponen, hay infracciones, ¿no? Y no solo Sinermin te evalúa la parte geomecánica, o sea, Sinermin evalúa otros rasgos, ¿no? El minado, las leyes, la seguridad, o sea, todo debe estar estandarizado según lo que es Sinermin. Y sí, Ostinermin justamente envía a sus auditores para que ellos puedan corroborar que se estén cumpliendo los estándares recomendados. Y usualmente es, bueno, es una visita anual, ¿no? O sea, puede ser 1 o 2, de acuerdo a cómo esté la mina. Y como les menciono, subterránea es más peligrosa. Ya cuando estén trabajando, se van a dar cuenta que subterránea es peligrosa y muchos van a querer trabajar en Tajo. Y eso les va a pasar, les va a pasar. Y si les gusta la subterránea, estar ahí con la adrenalina de lo que pueda pasar, tengan en consideración que la seguridad no depende del ingeniero de seguridad, pues, ¿no? No depende de otros, depende de ti mismo. O sea, cuando tú estés en interior mina, quizás acá voy a demorar un poco, ya les voy a contar una experiencia. Yo cuando estaba en mina, yo entré en el año 2023, aproximadamente por mayo o por abril. Apenas, bueno, ya salí egresado, estaba en un laboratorio trabajando, me llamaron, fui a trabajar y me contaron una experiencia, ¿no? Que justamente en el año pasado nomás, el 28 de julio, no, 14 de julio del año 2022, había fallecido una persona por gaseamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la ventilación no llegó a ese nivel, el gas empezó a subir, que justamente es el monóxido de carbono, y bueno, pues falleció. Entonces hubo una muerte en mina. Con una muerte, todos empezaron a venir, Sinermin, las noticias, ya estaban en el ojo del huracán por una muerte. Ahora, si hay 2 muertes anuales en mina, esa mina la clausuran, se veta. Y usualmente ustedes van a ver cuando estén trabajando en el rubro, hay una que son noticias mineras, que usualmente van a ver full muertes, pero en subterráneo, en Poderosa, Marsa, Horizonte, entre otras, ¿no? Ustedes ahí van a poder ver. Y muchas veces son experiencias que les va a tocar vivir, ¿no? Por ese lado yo les digo, estudien, enfóquense y traten de obtener siempre lo mejor de ustedes, ¿no? Porque justamente si quieren alcanzar nivel de Tajo, tienen que estar preparados. Sí, sí, Angeli. Ya, y una consulta más. Cuando trabajas en geomecánica, ¿se puede trabajar, digamos, desde su casa o tienes que ir a la mina y, digamos, tienes que visitar la mina? ¿Y cada cuánto tiempo tienes que visitar la mina? Y bueno, esa pregunta también. Ya, esa es una buena pregunta, Angeli. Parece que sí quieres trabajar de forma segura, ¿no? Que está perfecto, o sea, todos queremos trabajar de forma segura y que nos vaya bien. Ya, en mi caso, por ejemplo, como consultor,
Como consultor yo trabajo de parte en oficinas, ya yo trabajo en oficinas y ciertas veces envían al personal a campo, pero a hacer supervisión técnica, ¿no? Entonces tú vas eventualmente, puede ser una vez al mes, 2 veces al mes, perdón, una vez cada 2 meses. Sí, si te gusta la parte de oficina para trabajar, podrías dedicar a ser consultora. Consultora quizás en el área de geología, geotecnia, geomecánica, mineralogía, pero para ser consultor tienes que tener, como les menciono, tienes que ser muy competitivo, tienes que dominar muchas cosas, ¿no? No solamente consta de, oye, me dieron el trabajo de consultor, soy consultor y ahí me quedo. En consultoría te van a pedir más que todo conocimiento, o sea, por eso eres consultor, ¿no? Un consultor es un especialista, es una persona que tiene dominio, conocimiento y sabe de los temas, entonces, como les digo, tienes que tener este dominio, ¿no? Ese feedback bien fuertecito. Puedes ir a consultoría después quizás de 1 año, 2 años, ¿no? O sea, ya te puedes animar porque ya conoces el panorama minero, ya conoces cómo se trabaja. Ahora, ingresar a consultoría quizás, una consultora grande es un poco difícil, ¿no? Hay consultoras intermedias, pequeñas ahí. Igualmente nunca pierdan del punto de vista a lo grande, siempre apunten a lo grande. Hay un dicho, o bueno, hay unas palabras que una vez yo escuché, ¿no? Nunca te propongas hablar un idioma, proponte hablar 5 o 6 idiomas. ¿Por qué? Al final quizás ni lo cumplas, pero eh, en el transcurso que vas aprendiendo un idioma dices, oye, me faltan 5, vas aprendiendo otro segundo idioma, oye, me faltan 4, entonces quizás dices, oye, ¿sabes qué? No completé los 7 idiomas, pero logré aprender 3 idiomas. Entonces, apunta a metas altas, apunta a metas que casi nadie pueda apuntar y créeme que el trayecto que vas a recorrer va a ser mucho más grande de las metas planteadas. Jamás te propongas hacer metas pequeñas, siempre apunta a más lejano y te vas a dar cuenta que los pasos que siguen anteriores son más sencillos, ¿no? Por ejemplo, muchos se van a poner quizás la meta de, oye, tengo que aprender ArcGIS. Esa es una meta, ¿no? O sea, está bien, pero proponte la meta quizás, quiero aplicar ArcGIS para hacer, no sé, eh, inversiones, ¿no? Interpolaciones, ¿no? O sea, ir a niveles más altos, ¿no? Y usar la implementación del lenguaje de programación con ArcGIS, ¿no? No solamente, oye, quiero aprender a hacer un mapa. No te contentes con lo poco, sino con más cosas. Bueno, esa es la pregunta de Angelino. Si quieres trabajar en oficinas, quieres hacer por esa parte, ¿no? Como decir un geólogo de gabinete, sería la respuesta, yo te diría, son las consultoras. Las consultoras son la respuesta. Así ya no tienes que estar yendo a mina. Por ejemplo, no tienes que estar yendo a mina 14x7 o 6x8 o 10x10, 15x15, porque en mina se te pasa la vida rápido. Te puedes volver muy austero rápidamente. Y la mina te consume, ¿no? No ves a tu familia, no ves a tus amigos por cierto tiempo, ¿no? Y cuando estás en tu bajada, por ejemplo, pónganse, ¿no? Estás en tu bajada, es un miércoles, tú estás de libres, quieres ir donde tu familia, pero tu familia trabaja, ¿no? Tu papá trabaja, tu mamá trabaja, tu enamorada trabaja. O sea, es como estar ahí, estás libre, pero nadie está contigo. Y solo esperas el fin de semana que venga para pasarla con ellos, ¿no? Y ese fin de semana, como ellos ya están libres, o inclusive ya están cansados, ¿no? de sus trabajos también, a veces no quieren salir, ¿no? Hay un poco de desánimo. Pero nada, pues, pero ese es el rubro que estamos escogiendo, es lo que nos gusta y nada, las experiencias en mina también son muy, muy espectaculares, las amistades que van a formar. Sí. ¿Alguna otra pregunta o duda? A ver. Buenas noches. ¿Cómo se toma la parte geomecánica, geotécnica y minería superficial y subterránea? ¿Hay algunas diferencias entre puntos importantes? ¿Debemos tener en cuenta? Por supuesto que sí. Para geomecánica subterránea tenemos que aplicar modelos numéricos. Para geomecánica superficial usamos usualmente los equilibrios límites, pero no lo restringe al uso de modelos numéricos. ¿Por qué en subterránea es más difícil los análisis si no aplica un equilibrio límite? Porque no se restringe simplemente a parámetros de ecuaciones. En subterránea se restringe básicamente una probabilidad de lo que pueda ocurrir. Tienes que tener en consideración la cinemática de las cuñas, de lo que pueda ocurrir siempre, ¿no? Justamente los análisis por su level stopping, que justamente están emplazados por Nipson, Powing, que tienes que hacer tu análisis de estabilidad bajo un
bueno, bajo los números de estabilidad. Eso es lo que te va a plantear, ¿no? Y en base a los diseños de Carter, que son diseños europeos del NGI, vas a poder plantear el posible diseño que debes dejar para los pilares, justamente para los métodos por su level stopping. Ahora, por geomecánica, por ese lado, tienes que evaluar tanto a nivel de banco, interrampa y global. O sea, tienes que hacer la caracterización adecuada, hacer los análisis cinemáticos bajo los dominios estructurales y ver evaluando los diseños correspondientes a cada tipo de año o medio año al diseño que te vayan a plantear. Y sí, las diferencias son diferentes. O sea, la geomecánica que tú tienes que aplicar en cada uno, en el método de análisis es diferente. Pero si me preguntas por la parte de los parámetros, por ejemplo, ¿ambos tengo que hacer mapeo? Sí. ¿En ambos tengo que hacer ensayos? Sí. ¿En ambos tengo que hallar estructuras con mi brújula? Sí. Esas partes son iguales, ¿no? Las partes iniciales. Ahora, los análisis, ahí viene la complejidad. Usualmente en minería subterránea son métodos empíricos, acá en minería son también, acá son métodos analíticos y métodos numéricos, ¿no? También se pueden implementar los métodos analíticos en subterráneo. No hay una restricción. ¿Alguna recomendación que podría darnos para insertarnos en el mundo laboral en esta rama de la geomecánica? Sí, hay, justamente yo los recomendaría por ese lado de que vayan por geomecánica y geotecnia, ¿no? Actualmente están como que ofreciendo mucho empleo. La bolsa de la oferta laboral ha aumentado demasiado en geomecánica y geotecnia. Antes, por ejemplo, en Bateas he visto que había prácticas para ingeniero geomecánico. O sea, me sorprendió porque usualmente te llaman geólogo y vas como geólogo y después dicen, oye, no vas a entrar a la parte geomecánica. Pero esta vez han puesto geomecánico, o sea, eso me sorprende, ¿no? Entonces, parte geotécnico, geomecánico, sí. Una de las recomendaciones que les puedo dar es justamente las plataformas de Boomerang, Indeed, LinkedIn, ahí ven las publicaciones siempre. Esas inserciones podrían hacer, ¿no? O también ver a personas que estén involucradas, ¿no? Ahí tienen al ingeniero Carlos Luza. El ingeniero Carlos Luza sabe mucho. Si le preguntan dudas, las que ustedes tengan, o sea, literalmente una duda muy compleja, él les puede apoyar, ¿no? Porque también es matemático, ha sido matemático puro. Entonces, su nivel de conocimiento es muy bueno. Si ustedes ven alguna vez el análisis, por ejemplo, de la matemática tensorial, es fuerte. Apliquen matemática tensorial y se van a desmayar. Los cálculos son muy fuertes, porque ahí tenemos que aplicar matemática avanzada. Y usualmente se usan los tensores de Cauchy. Y hay otros sensores. O sea, es muy fuerte esa matemática. Usualmente no muchos, o sea, eso es para overcoring, ¿no? Justamente para determinar el comportamiento in situ de las rocas cuando se hace una perforación, ¿no? Cómo se está comportando el confinamiento. Porque eso es bajo un estado de tensiones diferentes, ¿no? O sea, por el comento, esto ya es geomecánica súper avanzada, es pesadísima. Inclusive cuando lleven un máster o un doctorado, no van a tocar esos temas porque va a ser demasiado fuerte. Quizás en Europa sí, ¿no? O sea, ahí toquen la matemática avanzada, justamente la aplicación de justamente de los tensores de Levitini. O sea, es una matemática muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero esa es la parte de la geomecánica, eso es lo que lo hace bonito. Tener la razón por el análisis numérico que ustedes puedan aplicar. Si les gusta esa rama y quieren insercionarse, primero siempre comiencen con lo básico. Ya luego cuando ya estén tigres, se van a afrontar a parámetros más fuertes, más fuertes. Dominen el lenguaje de programación que están pidiendo últimamente, insérsense en ese mundo, vean videos porque no es difícil, todo está en YouTube, tienen al alcance todo. Ahora con la inteligencia artificial, con lo que sea, pueden obtener rápidamente los códigos sin estar solicitándolo a las bibliotecas, ¿no? Ya no tienen que estar visitando pandas, ¿no? Ahí lo sacan rápido. Y eso, ¿alguna otra duda quizás que tengan? ¿Alguno? Pregunten sin miedo, ¿no? Normal yo puedo responder las preguntas. Siempre y cuando sean respecto a geomecánica y geotecnia. Si me preguntan preguntas ahí de geología, mineralogía, yo no soy bueno en esas ramas. Bueno, al parecer, ingeniero, ya no tenemos muchas preguntas, ¿ya? Y de todas formas, estamos muy agradecidos con usted por su participación y de verdad esta conferencia ha sido de gran ayuda y de gran apoyo para todos nosotros que estamos iniciando, ¿no? Y para los que están aprendiendo también. También por mi parte y por parte de todo el equipo, solicitamos si es que pueden, ¿no? Pasar su presentación a nuestro encargado
y así poder pasarlo para todos los asistentes. Ahora, em, a todos nuestros asistentes también les agradecemos por acompañarnos el día de hoy y les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de futuros eventos y del próximo taller que ojalá y el ingeniero Fernando tenga tiempo. Bueno, espero que tengan una excelente noche y algo más que quiera decirnos, motivarnos, ingeniero. Sí, por supuesto. O sea, si tienen alguna duda, una consulta, jamás tengan miedo, no se guarden las preguntas, ¿no? Quizás ahora mismo muchos tengan miedo, ¿no? Porque hay sus compañeros, oye, no, me puede escuchar, voy a sonar como una pregunta tonta, ¿no? Sí, siempre hay ese miedo. Yo también tenía ese miedo muchas veces. Y a veces ni siquiera hablaba cuando estaba en la universidad. Yo no hablaba, yo era callado y solo miraba y veía, ¿no? Veía lo que hacían y ahí me callaba. Siempre me he callado. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, no sé, no sean tímidos, díganla. Aún así sea la pregunta más tonta que ustedes puedan creer que tengan, porque yo he hecho preguntas muy tontas, muy tontas, extremadamente tontas, díganla, ¿no? Es mejor una respuesta a quedarse con esa duda. Y nada, respecto al taller, sí, ahí podemos hacer una coordinación. Los invito a todos, están cordialmente invitados. Ahí voy a ser un poco más didáctico. O sea, vamos a hacer cosas puntuales, ¿no? Cosas que la mina les pide, ¿no? Usualmente para la geotecnia y geomecánica. Igualmente, ahí podemos hacer un pequeño taller, si es que voy a Arequipa, en alguna oportunidad. eh, Ahí me gustaría llevarlos a campo, ¿no? Llevarlos a campo y ahí podemos sacar datos estructurales, hacer el martillo de Smith. Yo sé que muchos ni siquiera habrán tocado. Y ahí mostrarles también al laboratorio la aplicación, justamente de los ensayos, ¿no? No solamente a los ensayos de laboratorio que ahí tienen, sino hay otros laboratorios que, bueno, yo los puedo agilizar para invitarlos y ustedes vean. Y eso les va a ayudar mucho a su preparación, ¿no? Y ya como dato final, como les mencionaba, yo quiero convertir a la Universidad de la UNCE en algo competitivo, ¿no? Algo que sea de respetar. Cuando lleguen a las ofertas laborales, primero que diga UNSA, ¡pum! Ya está, o sea, contratado. Porque créanme que cuando llegan las ofertas, me mencionan otras universidades. Y no, pues no, o sea, es nuestra alma mater, ¿no? O sea, sería muy chévere ver a alguien de la UNSA y con conocimiento muy fuerte, ¿no? Ahí poderlo también guiarlos a ustedes. Y eso más que todo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias también al capítulo al ASEIC por invitarme, a ustedes, Adriana, Gonzalo y los chicos que están interesando el capítulo. Igualmente ahí me escriben también, búsquenme en LinkedIn, ahí, ahí me pueden escribir cualquier duda que tengan, ¿no? Igualmente yo estoy acá para servirles, ¿no? Siempre consideren que tienen ahí un compañero que está detrás, que trata de motivarlos, ¿no? Si es que a veces no tengo yo la respuesta, puedo consultarles a expertos, que son muy expertos. Justamente donde trabajo son personas que ya tienen su recorrido por doctorados, maestrías, publicaciones, son personas muy buenas también aparte, ¿no? O sea, no solamente son en conocimientos, son personas en valores también muy buenas. Y ahí, muchas gracias Adriana y muchas gracias con todo, buenas noches.